Criterios de divisibilidad para ingeniería. Una herramienta muy importante para no tener que realizar tantas operaciones en la ingeniería son los criterios de divisibilidad. Por eso vamos a dedicar este video a desarrollar los criterios de divisibilidad para la ingeniería. Criterios de divisibilidad para ingeniería. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son las reglas que permiten determinar si un número es divisible o no por otro, considerando solo números enteros y sin la necesidad de realizar una división para saber si es divisible o no. Esto es, cuando decimos que un número es divisible entre otro, es precisamente cuando es un múltiplo de ese divisor en ese número. Por ejemplo, la divisibilidad por el número 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, el 18 que termina en cifra par, que es el 8, es divisible por 2 porque termina en cifra par precisamente. Si nos vamos al 30, termina en 0 y por tanto, sin ninguna duda, es divisible entre 2 porque termina en 0. Vamos ahora a lo que es la divisibilidad por el número 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ejemplo, si agarramos el número 96, la suma de sus cifras son el 9 y el 6. 9 y 6 es 15, pero de esos resultado el 15 son dos cifras, entonces las volvemos a sumar. 5 y 1 son 6. Y resulta que 6 es múltiplo de 3. Por tanto, 96 seguro es múltiplo de 3. Otro ejemplo. 1011. ¿Cómo saber si este es divisible entre 3? Sumamos sus cifras. 1 más 0 más 1 más 1. Esto es 1 más 1, 2 más 1, 3. Y 3 es múltiplo de 3. ¿Sí? Por tanto, 1011 es divisible entre 3. Si nosotros esto lo queremos verificar, lo podemos hacer directamente en la calculadora. Vamos a usar una calculadora muy sencilla y simple. Simplemente 96 entre 3 va a ser igual a 32 si es divisible. Por otro lado, buscamos el 1011, ¿sí? Y lo dividimos entre 3. Y el resultado es 337. O sea, efectivamente, sí es divisible entre 3. Continuamos. Divisibilidad por el número 4. Me dice, un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o sus dos últimas cifras forman un número divisible por 4. Ejemplo, 7100. Sus dos últimas cifras son 0. Entonces quiere decir que es divisible entre 4. Si yo divido 7100 entre 4, el resultado va a ser 1775. O sea, sí es divisible entre 4. Si vamos por el número 924, sus últimas dos cifras son 24. Y resulta que 24, ¿qué creen? Sí es divisible entre 4. Por tanto, 924 también es divisible entre 4. Si nosotros agarramos y dividimos 924 entre 4, el resultado será 231. Esto es, sí es divisible entre 4. Muy bien. Vamos ahora con el análisis de la divisibilidad por el número 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Esto es, si yo tomo el número 570, como termina en 0, seguro es divisible entre 5.
Y si divido 570 entre 5, el resultado va a ser 114. Si yo agarro un número que termine en 5 como el 735, seguro es divisible entre 5 por la regla. Entonces 735 entre 5 es igual a 147. Continuamos. Divisibilidad por número 6. Un número es divisible por 6 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 y además termina en 0. O sea, aquí tengo que cuidar dos criterios. Primero, que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Y segundo, que termine en 0. Ejemplo, ¿cómo saber si 570 es divisible entre 6? Sumo sus cifras. 7 y 5, 12. 12 es múltiplo de 3, sí. Y además el número termina en 0, sí. Entonces sí debe de ser divisible entre 6. Divido 570 entre 6 y el resultado es 95. Sí es divisible entre 6. Otro número, lo invierto, 750. ¿Será divisible entre 6? Volvemos a hacer la operación. 7 y 5, 12. Y ya sabemos que 12 sí es divisible entre 3. Pero además termina en 0. Por tanto, sí debe de ser divisible. Si yo divido 750 entre 6, el resultado va a ser 125. El número 5490, ¿será divisible entre 6? Sumamos sus cifras. 5 y 4, 9 y 9, 18. 8 y 1, 9. 9 es múltiplo de 3. Y como termina en 0, sí debe ser divisible entre 6. Si dividimos 5490 entre 6, el resultado es 915. Sí es divisible entre 6. La divisibilidad por el número 7. Un número es divisible por 7 si la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y además haciendo la diferencia con el doble de esas unidades, tenemos lo siguiente. Tengo el número 3934. ¿Será divisible entre 7? Y entonces lo que hacemos es quitar las unidades. Y me quedo con 393. Y esas unidades que le quité, la voy a multiplicar por 2 y se la voy a restar. Entonces 393 menos 2 por 4, o sea, menos 8. El resultado va a ser 385. Si yo tengo 385, le quito el 5 y me quedo con 38. Y ese 5 lo multiplico por 2 y se lo resto. Esto va a ser 38 menos 2 por 5 son 10, me queda 28. Esto quiere decir que 28 es múltiplo de 7, la respuesta es sí. Por tanto, el número 3934 sí debe de ser divisible entre 7. Si divido 3934 entre 7, el resultado son 562. O sea, sí es divisible entre 7. Continuamos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Divisibilidad por el número 8. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 8. Ejemplo, 46,000 es divisible por 8 porque sus tres últimas cifras son ceros. Esto es 46,000 entre 8 es igual a 5,750. Si nosotros vamos al siguiente, 2048 será divisible entre 8 si sus tres últimas cifras forman un número múltiple de 8, sí debe de ser divisible entre 8. Sus tres últimas cifras son 0 y 48. Y 48 sí es divisible entre 8, por tanto, este número es divisible entre 8. 2048 sobre 8 es igual a 256. 7056 será divisible entre 8.
Bueno, la regla nos dice que si sus tres últimas cifras son divisibles entre 8, sí debe ser divisible entre 8. Y sus tres últimas cifras son 56. 56 es divisible entre 8. ¿Sí? 7 por 8, 56. O sea que sí es divisible entre 8. Entonces, al dividirlo, 7056 entre 8 me da 882. Con esto demostramos que efectivamente es divisible entre 8. Divisibilidad por el número 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ejemplo, si tenemos 56.124, dice que debemos sumar sus cifras para ver si es múltiplo de 9. 4 y 2, 6 y 1, 7, 7 y 6, 13, 13 y 5, 18, 8 y 1, 9. 9 es múltiplo de 9, sí. Entonces este número 56.124 debe de ser divisible entre 9. Si lo divido entre 9, el resultado va a ser 6.236. Esto demuestra que efectivamente sí es divisible entre 9. Vamos a otro número, 2.538. ¿Será divisible entre 9? Sumamos las cifras. 5 y 2, 7 y 3, 10 y 8, 18, 8 y 1, 9. ¿9 es múltiple de 9? Sí. Entonces esto debe de ser divisible entre 9. 2.538 entre 9 es igual a 282. Por tanto, ahí se demuestra que sí es divisible entre 9. Divisibilidad por el número 10. Aquí no solo es por el número 10. Por el número 10, por el número 100, por el número 1000, etc. Cuando termina en un 0, es divisible entre 10. Cuando termina en 2 ceros, es divisible entre 100. Cuando termina en 3 ceros, es divisible entre 1000. Si terminara en 4 ceros, es divisible entre 10.000. Si terminara en 5 ceros, es divisible entre 100.000. Si terminara en 6 ceros, es divisible entre 1.000.000. Etcétera. Los ejemplos. 56.120 es divisible entre 10. Como termina en 0, la respuesta es sí. Y el resultado es, quítale este 0 y nos queda 5.612. Ya está. Como aquí este termina en doble 0, ¿es divisible entre 10? Sí, claro. Pero también es divisible entre 100 porque tiene dos ceros. Entonces 253.800 entre 100 es igual a 2.538. Divisibilidad entre 11. Y este es el más interesante y el más espectacular. Un número divisible es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la suma de las cifras que ocupan los lugares pares es 0 o múltiple de 11. Ejemplo, si yo tengo el número 26.807, ¿cuáles son las cifras impares? Pues las cifras que ocupan el lugar 1, el 3 y el 5. O sea, 2 más 8 más 7. 2 más 8 más 7 son las que ocupan los lugares impares. Sí. 8 y 7, 15 y 2, 17. ¿Cuáles son las cifras pares? Pues las que ocupan el número 2 y el número 4. Esto es 6 y 0. 6 más 0 es 6. Si yo resto a 17 el 6, voy a llegar a 11. Y resulta que 11 es divisible entre... Perdón, este número es divisible entre 11 por la regla que se cumple. Haciendo la operación, 26.807 entre 11 es igual a 2.437. Si nosotros vamos a otro ejercicio un poquito más interesante, podemos ir el número 254.586.959 es divisible entre 11. Híjole, pues voy a hacer la regla. Y me dice que saque las posiciones impares. Posición 1, 3, 5, 7 y 9. O sea, 2, 4, 8, 9 y 9. 2, 4, 8, 9 y 9. Y lo sumamos. 2 más 4, 6 y 8, 14 y 9, 23 y 9, 32. Luego me dice que saque las cifras que están en posición par.
2, 4, 6, 8. O sea, 5, 5, 6 y 5. 5, 5, 6 y 5. Lo sumamos. 5 y 5, 10 y 5, 15 y 6, 21. 32 menos 21 son 11. ¿11 es múltiplo de 11? Sí. Por tanto, este número debe de ser divisible entre 11. Y si lo dividimos, los 254.586.959 entre 11, el resultado va a ser 23.144.269. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.